mayo de 1900, de aquel año que pasó, murió Benito Canales, el gobierno lo mató. Para hablar de la Revolución Mexicana nos vamos a basar en el libro de las Revoluciones Cósmicas de Alan Knight, pero primero tenemos que saber la procedencia de este autor. Alan Knight nace en Inglaterra y hizo la mayoría de sus estudios en la Universidad de Oxford y fue reconocido por parte de la Academia Mexicana. El libro de las Revoluciones Cósmicas fue escrito en una serie de reflexión previo al centenario, con el motivo de poder indagar y profundizar sobre la historiografía de la Revolución Mexicana. Bueno, las vicisitudes del México actual y la conmemoración de la Revolución Mexicana permitieron abrir debate sobre la historiografía de la misma revolución, a donde se ve una clara diferencia que en el cincuentenario había un clima más solemne, sagrado, y donde había un entusiasmo oficialista, no así como en el centenario, a donde se va a observar una mirada más neutral, más objetiva, ya que en el centenario el PRI, digamos, el Partido Revolucionario Institucional, estaba fuera de gobierno y por ende se abrió paso a una lectura a donde pueda ser crítica y cuestionar la revolución y al mismo partido. Para eso también el autor lo va a relacionar cómo la historia está conectada, opera dentro de un contexto de poderes políticos, y entonces a partir de ahí es como las interpretaciones, la historiografía va a tomar un tinte particular. Bueno, en relación a los posicionamientos que va a cuestionar y va a poner en tela de juicio de Alan Knight, se puede ver cómo en cada historiografía hay una concepción del Estado y de la revolución, ¿no? Por ejemplo, en el primer periodo, que es la historiografía ortodoxa, que es la oficial, se puede notar, se puede apreciar que hay un enfoque que simpatizó hacia la revolución y la representó y la tornó, bueno, siempre a favor de metas populares y progresistas, mientras el Estado porfirista se veía como el enemigo al que se tenía que derribar y se tenía que posicionar, ¿no? No así en el otro posicionamiento teórico, que es el revisionismo, y que el revisionismo se va a ver subsumido, bueno, bajo dos giros, el giro cultural y el giro social, a donde empieza a tener protagonismo las historias locales y regionales, y la misma revolución va a tener un carácter de ser una revolución variada, complicada y caótica. La sociedad pues, empieza a encontrar más matizada, más diversa y conflictiva, ¿no? Y los héroes de la revolución iban a ser cuestionados como maquiavélicos, egoístas, y además, claro, los logros de la misma revolución iban a definirse como negativos, parciales, algunas cuestiones iban a tomar como una lectura más del clientelismo y de la corrupción que había significado la revolución para este posicionamiento historiográfico. El Estado, el Estado al que se tenía que
sublevar el movimiento revolucionario, y va a ser un Estado porfirista que lo iban a adjudicar de una tinte más desarrollista o paternalista, o sea, cuestionarlo al periodo pasado, que sería Porfirio, iba a ser un cuestionamiento más suave, y no lo iban a reforzar como habían hecho en la época de la ortodoxia para poder imponerse. Frente a estas, hay una reacción frente a la ortodoxia y también al revisionismo, porque la misma historiografía, como plantea Alan Knight, está subsumida, digamos, a una dialéctica a donde va a haber una respuesta superadora, y el autor propone que es el post-revisionismo, que va a tomar las críticas de la ortodoxia y también el posicionismo del revisionismo para formar esta tesis que va a ser el post-revisionismo, ¿no? Se va a valer de una historia oficial, mucho más considerando un patrón general, pero tomando los elementos locales, regionales y críticos que se le daba a la revolución y al carácter del Estado en la Revolución Mexicana. Alan Knight va a dar indicios y a asegurar que es un poco más positivista de lo que le gustaría. Y claramente su positivismo se puede ver a lo largo del texto, no solo mediante la idea de una historia fáctica, donde a su criterio la historia está compuesta de hechos que los historiadores deben simplemente narrar narrar de la forma más precisa posible, dejando de lado las dinámicas de poder a las cuales responden esas narrativas y los intereses a los cuales sirven, sino también apuntándole a una historia racional y objetiva. Más adelante vamos a desarrollar un poco más de esto, pero acá hay ante todo una distancia entre los hechos, una distancia que él aborda desde su post-revisionismo, intentando aunar, si se quiere, las visiones un poco más hegemónicas, más vinculadas a la propia revolución, a los gobiernos revolucionarios, y las visiones un poco más contestatarias y más críticas de la revolución. Esa distancia, ese posicionamiento neutral lo puede hacer desde una visión meramente académica y justamente distanciada de los hechos. En línea con su matriz de pensamiento con fuerte influencia positivista, Alan Knight va a trabajar sobre la idea de que existen unidades de análisis histórico y dentro de ellas va a pensar la categoría de revolución. Entonces una de las primeras cosas que se va a preguntar es si se puede o no nombrar a la Revolución Mexicana como una revolución. Y además va a intentar limitarla en el tiempo, otorgarle una periodización. Alan Knight va a, por un lado, afirmar que en efecto es una revolución, y va a delimitarla dentro del periodo de 1910 a 1940, lo cual concuerda con el discurso producido desde el Estado mexicano. Para evidenciar, para probar que efectivamente la revolución tuvo una duración de 30 años entre el 10 y el 40, va a recurrir a dos tipos de evidencia. Por un lado, las evidencias de las personas contemporáneas, intentando pensar allí en términos subjetivos, pensando los cambios que experimentaron las personas de su tiempo, y la forma, si sentían o no que estaban viviendo o padeciendo o enarbolando una revolución. Y por otro lado, va a remitirse desde su punto de vista, pruebas más objetivas.
sobre todo pensando en las consecuencias que dejó la revolución. En este caso va a remitirse a pruebas mensurables, entre comillas, pensando en los efectos que tuvo la revolución dentro de la sociedad mexicana. Y si bien establece que la revolución de ninguna manera, o no por lo menos de una manera muy evidente, ha trastocado el sistema del modo de producción de la sociedad mexicana, lo que sí va a afirmar es que la revolución dejó como consecuencia un cambio muy profundo dentro del sistema político y social mexicano, que bueno, más adelante va a intentar medir estos cambios en términos de conceptos como, no sé, el crecimiento del Producto Interno Bruto, por ejemplo. Adicionalmente, para ratificar su idea de que la revolución en efecto ocurrió entre 1910 y 1940, Alan Knight va a intentar comparar la tasa de cambio social de estas décadas con las décadas posteriores, sobre todo entre 1940 y 1970, por ejemplo, partiendo de la noción de que las revoluciones son momentos históricos puntuales dentro de los cuales esta tasa es mucho mayor, esta tasa de cambio es mucho mayor que durante momentos de calma. Entonces, según Alan Knight, la cantidad de cambios ocurridos entre 1910 y 1940 son mucho mayores y mucho más precipitados que los que se pueden localizar dentro de las décadas de 1940 a 1970, por ejemplo, considerando además que lo que intenta hacer es aislar también, ¿no?, como influenciado por métodos propios de ciencias como las biológicas, aislar todos los efectos de ese conjunto de cambios que puedan venir por el contexto propio regional o internacional. Entonces, por ejemplo, va a decir que los cambios ocurridos entre 1910 y 1940 son exclusivamente o en mayor medida producto de una revolución en desarrollo, a diferencia de los cambios experimentados dentro del territorio mexicano entre 1940 y 1970, cuando tal vez esos cambios van a tener que ver mucho más con el periodo correspondiente a la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, o a situaciones puntuales vividas en Latinoamérica. Bueno, Alan Knight va a proponer un modelo teórico, metodológico, que va a ser el modelo tripartito, que lo toma de Friedrich Katz, ¿sí? Este modelo va a vincular la historia y la geografía. Es un modelo de regionalismo, de regionalismo y regionalidad. Un dato a rescatar del modelo tripartito de Knight es que es una propuesta bastante ambiciosa y fértil que nos permite entender los hechos de manera holista. Esto quiere decir que podemos ver las relaciones sociales, los modos de producción que se van desarrollando en relación al espacio geográfico determinado, en un plano micro y en un plano macro, donde no solo operan las cuestiones del medio, de los medios de producción, sino que también operan cuestiones cognitivas y socioeconómicas, ¿no?, de identidad, de género, de etnicidad, y que van a poner en evidencia una situación dentro de un plano macro y dentro de también, bueno, de un sistema capitalista, y cómo hay determinadas particularidades a responder, a reaccionar de un lugar situado frente, bueno, a un acontecimiento del mercado geopolítico. Dentro de este modelo tripartito reconoce 3 regiones. El centro es
se caracteriza por tener una mayor demografía poblacional, por ser el corazón de la colonia y tener las ciudades coloniales más relevantes, tener una población rural extensa, una población mestiza, indígena. Además, también se puede ver el rol de la hacienda en el proceso del auge azucarero y cómo éstas empezaron a insertarse en el mercado mundial y expandirse dentro de lo que es la agroindustria, ¿no? de empezar a acaparar más tierras, más recursos, más aguas. Esto iba en contraposición al movimiento campesino que se estaba gestando en la zona, que estaba, bueno, generando ciertos descontentos frente a la realidad que estaba ocurriendo. Había un catolicismo fuerte, también es otro dato importante del centro. Ahora, el sur fue una región maya. Al ser una región maya, tiene como antecedente una fuerte resistencia al yugo azteca y también a la época colonial. Es una región que tiene una demografía mayoritariamente indígena, pobre y con fuertes relaciones racistas dentro de las relaciones dentro del hacendado y la mano servil en este caso. Durante el porfiriato hubo un desarrollo desigual a donde las haciendas se favorecieron el crecimiento de la producción de café, de tabaco y de madera preciosa. Esta zona se caracteriza también, además, por verse favorecida de cómo el gobierno benefició la coacción de la mano de obra para que puedan ser enganchados o endeudados, ¿no? Es una región a donde no tuvo una tinte totalmente revolucionaria, a diferencia del norte y del centro. Recibió una influencia revolucionaria, podríamos decir, desde el norte. Fue una revolución exógena y además posee un tinte conservador y elitista basado en conservador y elitista que se caracterizaron, bueno, así el estado de Oaxaca y de Chiapas. La otra región se tendría el norte, es una región extensa y escasamente poblada en 1910, tuvo un rápido crecimiento económico gracias a la cercanía de la frontera con Estados Unidos y a la red ferroviaria, ¿no?, que había en la época del porfiriato. Además, había gozado del auge minero y también de la serie de inversiones que venían de Estados Unidos. El norte, además, otra de las características que al estar fuera del control del centro posibilitaba inhabilitar la coerción del gobierno mismo a la mano de obra. Además, al tener una alta movilidad y a escasear la mano de obra, esta se veía gozada de ser una mano de obra libre y también de poder sentar pactos de mejoras salariales y tener una autonomía y una autodefensa que así no lo pudo tener el sur, que tuvo una fuerte presión por parte del gobierno y por parte del grupo terrateniente. Otra característica es que la iglesia aquí no es relevante, gozó también de un desarrollo de creencias populares que que eso no lo podemos ver representado en el centro, ¿no? Bueno, el modelo tripartito que propone Katz y que retoma Knight es interesante, ya que permite romper con ciertas asunciones bastante comunes. Por ejemplo, la idea de que las revoluciones se desatan en los lugares de mayor pobreza, ya que de acuerdo a este modelo, cuando lo aplicamos en México,
la región sur, que es simultáneamente la región más pobre, más desigual, y también la región con menos rebelde. Es interesante considerar además niveles aún inferiores de la jerarquía espacial, porque el modelo tripartito, por un lado, rompe o viene a suplir, si se quiere, ¿no?, con la idea de una nación, con la idea totalizadora de una nación en la cual todos los procesos son atravesados de manera homogénea, para dar una noción más aproximada a las realidades sentidas por las personas y las comunidades que habitaban diferentes espacios con diferentes características de este espacio territorial. Pero si nos adentramos en categorías, en jerarquías espaciales más chicas todavía, como municipalidades, comunidades, podremos entender y captar de mejor manera la heterogeneidad de los procesos. Y podemos entender cómo diversos regionalismos, o como se refiere Alan Knight, matriotismos, se activan y florecen en determinados momentos, y particularmente dentro de la revolución, evidenciando intereses contrapuestos respecto incluso a la reforma agraria, por ejemplo, o al rumbo que debía seguir la revolución misma. Además, este modelo propuesto por Alan Knight nos permite entender las diferencias tan sustanciales entre las formas de llevar adelante que tenían los diferentes sectores rebeldes. Por ejemplo, las diferencias entre ejércitos como el zapatista y los rebeldes más del norte, de Pancho Villa, ya que, por ejemplo, dado las características puntuales, de momentos puntuales de la revolución, los ejércitos del norte pudieron tener posturas, por ejemplo, más agresivas, ya que los ejércitos estaban más dispuestos a abandonar sus territorios para ir a la lucha, porque los rebeldes les habían prometido que al finalizar la revolución se les iban a adjudicar tierras. No así, por ejemplo, como los zapatistas, que se les fue adjudicando tierras a medida que se iban captando esas tierras para la revolución. Entonces los campesinos, si bien sentían mucha simpatía por la revolución, se mostraban más reacios a abandonar esas tierras recientemente adjudicadas. Ese tipo de análisis los podemos entender, y este tipo de disparidades y de intereses los podemos entender gracias a modelos como el tripartito. Ahora bien, volviendo a la idea de revolución, James Scott plantea la idea de que una revolución es también un interregno entre el momento en que un régimen previo se desintegra y un nuevo régimen se instala con firmeza. Y a este interregno lo denomina como un paréntesis de autonomía, un vacío de autonomía. Entonces, en contraposición a posturas más estadocéntricas, si se quiere, esta visión plantea que las revoluciones son espacios más que de desorden, o sí de desorden, pero donde en medio de ese desorden las comunidades y los pueblos pueden captar para sí algo de soberanía y algo de autonomía. Entonces, si tomamos en cuenta que además en México, en comparación con otras grandes revoluciones, este interregno fue mucho más prolongado, podemos entender por qué el Estado Revolucionario Mexicano se vio forzado a negociar y a ceder mucho más respecto a los diversos conjuntos locales, porque al haber un interregno mayor, esas autonomías
se veían mucho más fortalecidas, logrando doblegar el brazo de este Estado revolucionario y por ende teniendo que conciliar mucho más con estas exóticas variedades locales de la misma rebelión. Por otro lado, a la hora de periodizar la revolución, debemos señalar que Alan Knight se centra en una visión bastante caudillista, incluso la propiedad de revolución cósmica, si bien intenta captar justamente esta heterogeneidad, este mosaico tan diverso, de coyunturas, pero también de formas de encarar la rebelión que constituyen y que hacen a la gran constelación que es la Revolución Mexicana. A la hora de aplicarlo, podemos notar cómo el propio Alan Knight se ve superado por su postura teórica y termina recurriendo a una periodización que intentó homogeneizar regiones o homogeneizar periodos, dándole prioridad sobre todo a las posturas de sus caudillos y generando entonces una periodización que está basada ante todo en las disputas de poder entre los diferentes caudillos según una distribución temporal. Además, por otro lado, Alan Knight recurre también a la metáfora de la olla a presión para intentar entender las disputas y las tensiones que pueden llegar a conducir o no a una rebelión. Dentro de esta metáfora, la tapa sería el Estado, con una cara dada hacia el exterior y otra cara dada hacia el interior. El líquido hirviente sería el pueblo y el combustible serían las diferentes tensiones e incomodidades a las cuales se vería sometido el pueblo y que ayudarían a que se aumente la presión al interior de la olla de presión que sería el Estado-Nación en este caso, por ejemplo. Para este análisis, entonces va a ser interesante considerar el carácter de la tapa, siendo no sé, un estado débil o un estado más fuerte, capaz de contener las presiones generadas al interior de la olla, pero también incluso va a agregar la idea de la válvula de escape, ¿no? De las diferentes estrategias a las cuales va a poder recurrir un gobierno para dejar escapar las presiones sociales y evitar que termine estallando la olla con una gran rebelión. Y a la hora de analizar la tapa va a pensar también en el grado de legitimidad de ese gobierno. Va a pensar si es un Estado que le va a apuntar más a políticas de redistribución, de tinte keynesiano, por ejemplo, que pretendan generar cierto grado de bienestar social, o si va a ser un Estado más volcado hacia los intereses de determinadas élites o determinados sectores, dispuesto incluso a reprimir al pueblo, al líquido hirviente, a fin de conseguir sus fines. Entonces estos grados de legitimidad también van a aumentar o a disipar las tensiones al interior de la olla a presión. Por otro lado, Alan Knight también va a intentar tener un análisis interseccional, va a intentar pensar en varias categorías, ¿no? Como clase, etnicidad, edad, género, identidad y lealtad espacial, afiliación clientelista, ideología, para intentar analizar e imaginarse, ¿no? las diferentes facciones, ¿no? Que constituyen la identidad de las personas y los conjuntos de personas involucrados en la rebelión. Entonces va a intentar imaginarse como una persona pobre, no sé, del sur del país, con una afiliación identitaria maya, pero con una fuerte devoción a la Virgen de Guadalupe, pero con una afiliación política puntual
y una lealtad a un caudillo puntual, va a verse inmerso dentro de la rebelión, y como todo ese conjunto de factores que constituyen su identidad van a conducir a que sus intereses y su rol dentro de la rebelión sea muy diferente. Acá también debemos como hacer un parate para criticar un poco, ¿no? Cómo este abordaje interseccional sigue, si bien intenta entender y da cuenta de un intento por entender la complejidad de los actores involucrados, la complejidad que tiene intentar visualizar cuáles serán sus intereses, también implica una compartimentalización de todas las dimensiones de la identidad, una compartimentalización que se puede hacer desde la distancia académica, desde la distancia de que no está involucrado en la lucha, desde la distancia que supuestamente brinda cierto grado de objetividad. Bueno, el autor va a proponer, en relación a la metáfora mencionada anteriormente, 4 periodos. Estos 4 periodos van a considerar coyunturas distintas entre el Estado y la sociedad misma, ¿no? Y cómo estos intereses iban tomando una dinámica particular y definiendo al Estado en relación a las presiones que la sociedad iba demandando e imponiendo. Vamos a tener el primer momento, que es el momento maderista, que comprende los años de 1910 a 1911. Es un momento político donde se caracteriza por tener un rol aglutinador amplio. Fue una política fluida y bastante efímera por varios caracteres. Primero, se posicionó frente al porfiriato como enemigo en común de varios sectores, para derribar este régimen autoritario y déspota que ya llevaba 35 años en el poder mexicano, y además creció y pudo ganar y apoyo de diversos sectores, como es la clase media, que pretendía una mayor participación y representatividad gubernamental, frente también al movimiento campesino, que también pretendía tener una autonomía y tener liderazgo, ¿no? Presión dentro del gobierno, y que sus mismos líderes sean reconocidos por el Estado. El maderismo, como bandera principal, entonces va a tener el eslogan o el dicho: sufragio efectivo, no reelección. Esto va a ir en contra de las políticas que se venían dando del porfiriato. El porfiriato, obviamente, después de derrotar el régimen colonial, bajo las banderas del liberalismo, va a hacer mención de esta política de elección, pero no lo va a poner en práctica. Entonces, el maderismo viene a demandar y a exigir que se cumpla el guión público en México revolucionario, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el maderismo se va a ver después en el poder frente a las pujas de diversos sectores, ¿no? De intereses muy diversos. El segundo periodo es la decisión social, que abarca de 1911 hasta 1913. Comienza bajo el poder de Madero. En este periodo lo interesante es que, obviamente con Madero se veía un Estado débil, que no tenía una tradición demócrata, ¿no? Entonces acá es el momento de interregno, ¿no? A donde hay una ausencia de esta centralización del Estado, y van a haber estas pujas de diferentes sectores por demandar cuáles son sus
sus intereses políticos, sus demandas, ¿no? Para que sean reconocidas dentro de la agenda pública. Aquí es a donde el movimiento zapatista va a posicionarse en contra por no responder a la demanda de la reforma agraria y por no poder tener participación de sus líderes campesinos en cargos gubernamentales. También hay poca consideración de los autogobiernos y el autonomismo de las mismas comunidades. Solamente se centraban en que el gobierno pueda dictaminar un control sobre la sociedad mexicana. Se puede ver una serie de alzamientos, de motines, de saqueos. Por ende, Madero empieza a aliarse con el ejército federal y con también un régimen huertista de Victoriano Huerta, que Huerta va a tener una cercanía a la política porfiriana. Entonces, a partir de ahí, se puede ver que va a haber un descontento por el sector, el movimiento campesino, que había dado, que es uno de son los sujetos que le va a dar el envión y además le va a dar significado a la Revolución Mexicana, porque es desde las bases a donde inicia la Revolución Mexicana, y al no responder sobre los intereses y sobre las demandas de este sector va a mostrarse totalmente fuerte, resistiendo, y va a mostrar una relación súper ríspida con el gobierno, y entonces Madero es derrocado y asume Huerta. Al ser derrocado Madero por Huerta, Huerta va a asumir al gobierno y va a tomar el esquema político y de accionar de Porfirio, ¿no? Va a estar totalmente influenciado bajo el gobierno, bajo el régimen anterior, donde es un gobierno totalmente elitista, autoritario, y que responde a una clase particular, que bueno, ya sabemos que es la aristocracia y los terratenientes, ¿no? Además, otro carácter es que el gobierno de Huertista, obviamente ya anteriormente dejar este interregno que tenemos en estos periodos, va a generar un descontento y va a permitir que haya otra reacción, otro realzamiento de las facciones revolucionarias, ¿no? El tercer giro es el giro jacobino, que comprende los años 1913 a 1935, a donde ya tener como antecedente la caída de Madero, que fue provocada por el fracaso mismo del liberalismo moderado y la clase mediero que había acentuado, ¿no?, en su periodo. Se propone entonces en esta época avanzar con una política mucho más radical, ¿sí? Es una política más radical a donde se promueve la reforma agraria y laboral para garantizar el triunfo contra Huerta y volver a tomar las riendas en el Estado mexicano, que se estaba conformando y buscando centralizarse cada vez más. En esta época entonces asume Carranza, quien empieza a promulgar políticas más pragmáticas, parecidas a las jacobinas. Por eso es que el autor la denomina como jacobinas, porque los jacobinos tenían la intención de formar un Estado fuerte, centralizado y democrático en su discurso, pero en la práctica totalmente autoritarias. Había además en
En este periodo vamos a observar también una fuerte posición anticlerical, ¿sí? Esta posición anticlerical está sujeta a cómo en periodos pasados había una consolidación de un partido católico fuerte que había empezado a organizarse en la época de Porfirio. Después el Madero toma auge como partido y gana una intendencia en Jalisco, ¿no? En Jalisco, que es todo un sector a donde la guerra cristera va a tomar como escenario principal Jalisco entre cristeros y anticristeros. Esta polaridad que va a generar la iglesia, esta confrontación iglesia y separación del Estado, de la iglesia y Estado, los clericales y los anticlericales, van a forjar fantasmas de ambos lados, ¿no? Los clericales van a decir que los revolucionarios son unos herejes y van a tornarla a la revolución desde un plano más relacionado al demonio, demonizante, ¿no? Lo van a operar desde ese plano. Y después, dentro de los anticlericales, van a considerar que un Estado revolucionario nacional tiene que verse de un carácter secular, racional, para poder fomentar el progreso y para que un Estado centralista pueda efectuarse de la mejor manera, ¿no? Y acá, sujetándonos dentro de esta cuestión interseccional que el autor va a analizar en relación a etnicidad, a ideología, a clase, a género, podemos ver que este conflicto entre Iglesia y Estado nos va a mostrar cómo los campesinos, como un sector campesino revolucionario va a tener una tradición católica localista y popular, mientras que los anticlericales van a ser los obreros de Veracruz, a donde están en un medio urbano, son letrados, son cosmopolitas y mucho más liberales en su pensamiento, ¿no? Entonces vamos a notar dos sectores totalmente polarizados y que van a confrontar en la guerra cristera que va a terminar en 1930. El cuarto giro es el giro cardenista, que comprende los años de 1934 a 1940. En este año ya esta confrontación entre Estado e Iglesia va a suavizarse, va a minorar, o sea, no se va a ponderar, ya que la presión y la crisis del 30 va a exigir al Estado que empiece a operar dentro de la economía y no desde el plano político, ¿no? Porque el giro anterior, el jacobino, lo que tenemos de diferente es que en este plan el giro jacobino va a operar desde el plano sociopolítico, ¿no? Va a operar desde generar un nuevo hombre, un nuevo mexicano, un nuevo ciudadano que pueda estar digamos así, más alejado de cuestiones de la Iglesia y pensar más, bueno, desde un plano distinto, racional y nacional y progresista. En el giro cardenista entonces decimos que el Estado va a tomar posición en el ámbito económico y va a empezar a implementar reformas y una reorganización económica. Dentro de la aplicación de la reforma agraria vemos cómo acá va a haber un cambio de abordaje, de enfoque. Al principio, obviamente, del inicio de la revolución, la reforma agraria va a estar caracterizada por ser descentralizada, centrífuga. Esto quiere decir va a estar adjudicada a las demandas y a una idea local
de aplicar, bueno, de operar esta entrega de tierras a las comunidades. No así en esta época de cardenista, donde la reforma agraria va a estatizarse y va a tomar otro carácter, va a ser mucho más central y más sistemática. Va a haber una entrega de tierra a mayor escala, a diferencia del resto, ¿no? Es como, va a operar mucho más veloz que a diferencia de los años anteriores. También van a aparecer la categoría de ejidos, que los ejidos obviamente van a generar también cuestionamientos, porque van a ser acusados, Cárdenas va a ser acusado de ser un bolchevique, a donde esta repartición va a llevar a una economía comunista. Y bueno, igualmente los resultados van a ser muy diversos. Eso también es lo que nos permite ver, o sea, retomando anteriormente el modelo tripartito de Alan Knight, nos va a permitir ver cómo estas políticas de reforma agraria en la época cardenista va a tener una tinte particular, depende la región y depende la tierra, ¿no? Esto considerando también el espacio geográfico, ¿sí? Dentro del marco laboral vemos cómo hay un proceso de sindicalización, a donde hay una organización y hay una serie de alianzas que el Estado empieza a entregarle participación a los sindicatos, hay una mayoría de contratos colectivos, y el nacionalismo y la expropiación de recursos dentro del terreno mexicano, como fue el proceso de nacionalización del petróleo, sentó precedencia en América Latina. Este periodo va a ser caracterizado también por tener un tinte keynesista frente a la depresión de los años 30, a donde el Estado va a tomar mayor control sobre la economía y va a apuntar a buscar el bienestar de la sociedad mexicana. A modo de conclusión, pretendemos cuestionar la tesis del autor, que se desarrolla con mayor evidencia en el capítulo 5 y es transversal en los otros 4 ensayos, donde se procura sostener realmente el éxito de la Revolución Mexicana. A raíz de este punto nos preguntamos, ¿qué tan fructífero es sostener académicamente el éxito de la Revolución Mexicana? ¿Es una cuestión de sectarismo o de defender una posición sociopolítica del mismo autor? A nuestro modo de leer el planteo, consideramos que es una posición totalmente eurocéntrica y occidental pensar que el éxito de la revolución tiene como respaldo una medición positivista, ya que tomar aquellos elementos estadísticos como datos reales es afirmar que son parámetros válidos para mensurar y racionalizar el bienestar común. Es así que vemos cómo el autor escapa a lógicas cognitivas de cada sector social, o como diría Silvia Rivera Cusicanqui, negando aquel mundo chexe donde las contradicciones de dos mundos desarrollan un potencial posible para poder descolonizar una mirada tanto académica como política. Por lo tanto, sujetarse ferozmente en este axioma desprestigia y no es consecuente con su modelo tripartito, donde considera la diversidad y la complejidad de los elementos que operan en el momento de accionar. Entonces vemos que el autor aminora la lectura de los procesos de identificación y cómo el pasado impacta sobre el México actual, dejando de lado las implicancias del imaginario colectivo y cómo este opera en la movilización sociopolítica y en las lecturas posibles del éxito de aquel México revolucionario. Debemos señalar además que encontramos problemática la metáfora de la olla a presión, al ser una metáfora de carácter estadocéntrico, donde es el Estado central, la tapa, quien se relaciona con el exterior, y la población ferviente queda confinada al interior de la olla, lo cual no se condice con la realidad de la Revolución Mexicana, donde por ejemplo los ejércitos revolucionarios del norte tuvieron vínculos bastante fuertes con Estados Unidos. Vínculos que afectaron de manera significativa el curso que siguió la Revolución Mexicana. Vemos entonces una vez más cómo su abordaje teórico termina desbordándolo, ya que si bien intenta darle importancia a las dinámicas regionales a partir de
el modelo tripartito, al usar metáforas como la de la olla a presión, termina negando las posibilidades de acción política tan preponderantes que tienen las bases dentro de una revolución, y sigue centrándose o eligiendo centrarse en los vínculos que pueden tramar los caudillos o el Estado central. Su visión fáctica de la historia y de la historiografía, además, le quita preponderancia y relevancia a las narrativas populares que se construyen a partir de la propia revolución y que forjan y sostienen hasta la actualidad a la misma. Estamos pensando, por ejemplo, en el papel de los corridos zapatistas dentro de la construcción del mito de Emiliano Zapata. Porque, como dice Fabio Silva Vallejo, las narrativas populares son mucho más que simples ejemplos estáticos del folclore oral. Hablar de las narrativas populares como elementos de resistencia es tratar de situarlas en el contexto que la leyenda, el cuento popular y el mito ocupan en la cultura. El hecho de que exista una narrativa popular es una muestra de resistencia, pero lo más importante es el contenido mismo del relato. El contenido del cuento, del mito y de la leyenda expresan de diferentes formas dicha resistencia: políticas, económicas, religiosas, étnicas, sociales y lúdicas. ¿Qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que es Zapata de volver. Los corridos zapatistas tienen una analogía a la función del mito. Es así que vemos que el mito opera como dispositivo simbólico y memorial del procesamiento de los acontecimientos para poder pensar el devenir sociohistórico. Vemos que posee una función como mecanismo de control, de conjuración del poder y de la heteronomia de la sociedad. Como lo dice Klaus Lévi-Strauss, el mito permite estar en la historia y actuar sobre ella, transformándola según las lógicas del sistema en el cual se genera. Por lo tanto, el mito, y en este caso los corridos, gozan de una perspectiva política y no como una anomalía dentro del sistema. Consideramos entonces que hablar de la Revolución Mexicana es también hablar del surgimiento del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Es hablar de los 70 años que estuvo en el poder. Es hablar de su giro neoliberal hacia finales del siglo XX. Pero es también hablar del uso político de la reforma agraria, de las tierras incultivables que se le entregaron a miles de campesinos. Pero también es hablar de la obra de Juan Rulfo, del sentir del pueblo mexicano, de los efectos y consecuencias de la revolución. Es hablar de los corridos zapatistas. Y por supuesto, es hablar de cómo la revolución sigue vigente hoy en día a través del accionar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias.